La conversación es con la doctora Ana María Posada. Ella es médica general de la Universidad de Antioquia y nutrióloga de la Universidad de Barcelona. En este curso de educación continua a médicos generales y especialistas, en honor al doctor Pablo Robles Vergara, no podía faltar un tema trascendental en el mantenimiento de la salud. Así que muchas gracias, doctora Anita, por sumarse a quienes le rendimos homenaje al doctor Robles. Doctor, no, usted mil gracias por la invitación. Bueno, jovencita, arranquemos. Cuando Me hacemos parece. seguimiento de pacientes en los programas de riesgo cardiovascular y evaluaciones periódicas de salud, hay que estimularlos sin la menor duda a lograr hábitos saludables. ¿Qué orientaciones le debemos dar a nuestros pacientes sobre una alimentación saludable? Doctor, eso que usted dice es muy importante porque definitivamente los cambios del estilo de vida hacen parte del tratamiento de las enfermedades del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando medicamos algún fármaco, de la misma manera debemos de prescribir cambios en la alimentación o cambios a nivel de ejercicio. O sea, ojalá se lo diéramos al paciente como con tópicos grandes por escritos para ver la evolución de esto durante la consulta. Bueno, hay unos cambios en cuanto a riesgo cardiovascular que son transversales. ¿Qué ha mostrado la evidencia? Actualmente, pues los estudios que más nos hemos basado es el gran conocido, la dieta DASH, ¿cierto? Donde tenemos una alimentación especialmente para los pacientes que tienen hipertensión. Entonces, en este caso, ¿qué recomendamos? Disminuir el consumo de sodio. Entonces, cuando tengamos un paciente con hipertensión, definitivamente deberían ser 1500 miligramos de sodio al día, no excedernos de ese consumo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque yo siempre les digo, hay sodio invisible. Entonces, evitar al máximo todos los ultraprocesados que están cargados de sodio, pero el paciente no lo considera porque siempre es como el salerito y ya. No, ojo con esos productos ultraprocesados que están llenos de sodio. Lo otro que también nos recomienda esta dieta DASH es disminuir el consumo de grasas saturadas y de lácteos. Entonces esto ahorita está como también debatido porque ya se sabe que las grasas saturadas hay que disminuirlas, pero estas no son el problema total, pero de todas maneras sí el consumo de lácteos lo debemos disminuir. Ahorita vamos a hablar pues como un poquito más de eso. La tercera recomendación es el consumo de licor. O sea, definitivamente a los pacientes hay que disminuirles el consumo de licor y en la medida de lo posible abolirlo. O sea, si no lo han impuesto en sus vidas, quitarlo del todo, o sea, nunca arrancar como ese consumo. Otro pilar fundamental es disminuir azúcares, o sea, sí o sí el consumo de azúcares debemos disminuirlo. Y como les mencionaba anteriormente, los ultraprocesados. Ya mirando otros estudios, el Predimed que se basa en esa parte de la dieta mediterránea ha mostrado cómo ciertos cereales integrales, frutos secos, el consumo de aceite de oliva, como de estas grasas que llamamos grasas buenas, nos pueden ayudar con este tipo de pacientes que tienen ese riesgo cardiovascular elevado. Entonces, fundamental, disminuir ultraprocesados y consumo de azúcar, disminuir grasas saturadas y lácteos, disminuir consumo de alcohol, disminuir sodio cuando tengamos antecedente de hipertensión arterial o riesgo pues, de hipertensión arterial, incrementar consumo de frutos secos, incrementar consumo de aceite de oliva, aceite de aguacate, cereales integrales y desestimular el consumo de grasas hidrogenadas, o sea, de aceite de canola, de mantequilla de canola, como ese tipo de hidrogenadas no son las más recomendadas para los pacientes. Esos son como tips grandes que le podemos dar, incluyendo también, lo olvidaba doctor, disminuir el consumo de panadería, o sea, todos los productos de panadería, de harinas refinadas, es fundamental disminuirlo. Entonces la galletita, la tostadita o el palito de queso, porque eso hace parte de la alimentación día a día de los pacientes. Entonces eso es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Y ya si es más personalizado, en caso de que yo detecte una diabetes o detecte pues como algo en particular, ya sí tengo que establecer unas metas de pronto más personalizadas y unos cambios de la alimentación más grandes. Y la parte de frutas y verduras, de Claro, pronto. doctor, eso es fundamental. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 porciones de vegetales y frutas en el día. Entonces, ¿yo qué les digo? Lo ideal es 1 o 2 frutas y por lo menos 3 a 4 porciones de vegetales en el día. Esa es la idea, pues como el ideal del consumo, y muchas veces
las personas y mucho la ensaladita en el almuerzo, pero en el desayuno no hay vegetales, en la cena tampoco. Entonces hay que empezar a incrementar ese consumo de vegetales y de frutas. Y en esta distribución es lo ideal, como 3 a 4 vegetales y 1 a 2 frutas en el día. Y siempre en su versión entera. O sea, yo les digo que a mordiscos en lugar de jugos o de esa fruta procesada de otra manera, porque así obtenemos toda la fibra que es la que nos ayuda definitivamente a que no nos hagan picos de insulina lo que nos estamos comiendo, o sea, la fruta, la fructosa, que no nos haga ese pico de insulina porque la fibra va a hacer que se absorba completamente distinto. Entonces, eso que usted dice, doctor, es fundamental. Y finalmente todo eso armoniza la microbiota para ayudarnos a prevenir una serie de enfermedades que apenas estamos empezando a entender, ¿cierto? Doctor, tal cual. Ahorita salió un estudio muy bueno que habla de la importancia de esa microbiota para prevenir riesgo cardiovascular. O sea, en general, incluso los edulcorantes que ahorita están tan en boom, el estudio habla de cómo los edulcorantes pueden afectar esa microbiota y finalmente el afectar esa microbiota nos va a generar problemas a nivel de riesgo cardiovascular. Entonces, todo lo que sea en pro de mejorar esa microbiota, que es sobre todo a partir de los ácidos grasos de cadena corta que están en esa fibra. O sea, cuando yo me como la manzana mordiscos, cuando me como la manzana, la naranja, en lugar de en jugo, me la como en cascos. Toda esa fibra que está ahí en esos ácidos grasos de cadena corta nos va a ayudar muchísimo a esa microbiota porque es como la comida de las bacterias buenas, les digo yo. Fantástico. Bueno, los pacientes se han enterado sobre el ayuno intermitente y nos preguntan si es una estrategia solamente para perder peso en los obesos o en las personas con sobrepeso o si es una forma saludable de alimentarnos. ¿Qué evidencia científica existe en el momento y de pronto qué recomendaciones puedes hacernos sobre qué le debemos responder a nuestros pacientes y qué podemos recomendarles? Doctora, a mí este tema le confieso que siempre me ha apasionado, de hecho fue como mi trabajo de grado. La evidencia definitivamente en ayuno intermitente es muy controversial, o sea, muy controversial. Yo les confieso que para la nutrición ahorita estamos como en un renacer, en un despertar, porque antes no se sabía nada de la nutrición, o sea, siempre era como los estudios más farmacológicos por las casas, obviamente, de laboratorios, pero la nutrición siempre se dejó como relegada, relegada de ahorita que están todo este furor y están más estudios de ayuno intermitente. Entonces, hay estudios que definitivamente muestran, uno, que saltarse el desayuno puede favorecer obesidad, ¿cierto? Entonces, esos estudios, uno dice como, bueno, entonces si me salto el desayuno me favorezco obesidad, pero hay otros que muestran por el contrario que tener ciertos periodos de no comer van a favorecer a disminuir marcadores de inflamación. Entonces, por eso yo les digo que esta evidencia es muy controversial. ¿Qué es lo que verdaderamente uno puede abstraer de ahí como para su día a día? Primero, que definitivamente somos seres que trabajamos con la cronobiología, o sea, debemos de comer cuando hay luz y en la noche lo ideal es evitar tener ingestas, porque esas ingestas copiosas en la noche van a influir en nuestro ritmo del sueño, o sea, mi melatonina no se va a secretar de igual forma si yo acabo de tener una comida muy copiosa, entonces eso va a influir en cómo me voy a sentir al otro día, en cómo va a ser ese sueño que quizás no va a ser el más reparador. Entonces, las recomendaciones grandes y basados en la evidencia es, en lugar de un ayuno muy prolongado, alimentaciones en horarios restringidos, ¿sí? Entonces es como, vamos a comer 12 horas y 12 horas vamos a descansar, o prolonguemos esa hora de no comer por lo menos hasta 16 horas, que es como lo que nos lleva como algo más cronobiológico y más fisiológico sin pasar esos periodos de ayuno. Y yo adicionalmente les digo, el ayuno no es para todo el mundo. O sea, yo con los pacientes de la consulta lo veo. Hay personas que les gusta más el ayuno porque se facilita con sus horarios del día a día. Pero hay otras que por el contrario el ayuno les puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria, que ahorita lo estamos viendo cada vez más frecuente. Entonces uno tiene que analizar el paciente y decir definitivamente esto se puede recomendar o no se puede recomendar. Por eso básicamente yo les digo alimentaciones en horarios restringidos. Entonces vamos a comer durante 12 horas, 12 a 10 horas y vamos a pasar el resto del tiempo sin comer. ¿Qué se ha visto? Que el ayuno puede mejorar los niveles de interleuquina, de homocisteína, o sea, de marcadores más inflamatorios. Y lo otro que se ha visto es que puede ayudar en esa pérdida de peso, cuando no son ayunos muy restrictivos, a que se pierda incluso por buen porcentaje de grasa y no masa muscular.
Definitivamente cuando hacemos un ayuno estamos teniendo una restricción calórica. Entonces, cuando uno compara un ayuno con una dieta de restricción calórica en un paciente con obesidad, ambos me van a traer beneficios, ¿cierto? Entonces, yo por eso les digo, hay que mirar el paciente como con qué puede ir mejor para verdaderamente ofrecerle uno de los dos. Pero a grandes rasgos, doctores, si se van a saltar alguna comida, no saltarse el desayuno, sino preferiblemente la cena. ¿Listo? Tarea número 2, romper ese ayuno con algo proteico. De nada sirve romper ese ayuno con una carga muy grande de harinas, porque no hicimos nada, entonces necesitamos romperlo con proteína, con huevos, con pollo, o sea, con algo que te implique algo proteico para que no hagas nuevamente un pico grande de insulina por una descarga de que me comí un palito de queso. No, es que estoy ayunando y a las 11 de la mañana o 12 de la mañana me comí un palito de queso con un café con leche. O sea, no hicimos nada de lo que verdaderamente debería ser. Y yo debo de garantizar en ese paciente los macronutrientes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se están haciendo unos ayunos sin un seguimiento adecuado y son pacientes que se quedan con un déficit proteico que definitivamente van a perder es masa muscular. Entonces, romper ese ayuno con proteína, máximo 16 horas, les digo yo, de ese ayuno, ojalá no pasarnos de ahí. Saltarnos cena y no desayuno, son como los grandes como recomendaciones de esto, porque es un tema muy controversial, doctor, o sea, mucho, genera mucha Oh, controversia. pero muy lindo la aplicación de la fisiología a todo esto. Muchas gracias. Mira, creo que cada vez tenemos más personas que son vegetarianas o veganas en nuestra consulta. Vale la pena vigilar algunas alteraciones fisiológicas por esta no, modalidad de alimentación como anemia, deficiencia de hierro, vitamina B12, etcétera. ¿Qué debemos hacer periódicamente con estos pacientes, Anita? Doctor, definitivamente seguimiento de vitamina B12, hierro y vitamina D. Estas tres debemos hacerlas seguimiento en los pacientes veganos y vegetarianos. Y definitivamente ellos también deben de tener un acompañamiento porque muchas personas se han hecho veganos o vegetarianos y yo les digo que son veganos o vegetarianos de paquetico, empiezan a reemplazar el consumo de carne por paqueticos, entonces es el paquetico de galletas, el paquetico de chitos, el paquetico de platanitos y nos pasamos para una dieta que es vegana y vegetariana, pero con una cantidad de ultraprocesados que no nos están aportando verdaderamente lo que necesitamos. Y el consumo proteico, o sea, la cantidad de proteína y el déficit de proteína se hace gigantesco. Entonces, para seguimiento desde la parte clínica, vitamina B12, hierro y vitamina D. La vitamina B12, su único consumo es animal, entonces si no consumimos nada de producción animal, vamos a tener ese déficit de vitamina B12. Y obviamente estos pacientes son más propensos a anemias, porque el hierro, que es verdaderamente pues como más fisiológicamente activo, el que más nos va a ayudar, va a ser el hierro de origen animal. Entonces, en estos pacientes, la propensión a anemia va a ser mayor. No está de más ferritina, o sea, yo sí les digo que evaluar esos niveles de ferritina nos ayudan mucho y sobre todo en las pacientes mujeres que están con ciclos menstruales regulares, porque ahí es donde más vemos ese déficit de ferritina. Y la vitamina D la obtenemos pues a partir de champiñones, digamos que hay una buena fuente, pero más que todo es de pescados. Entonces, si también estamos limitados quizás en ese consumo de pescados, de salmón, de sardina, vamos a tener mayor propensión a una deficiencia de vitamina D. Entonces, en todos los pacientes, tarea chequear esos, un hemograma, B12, ferritina y vitamina D. Muy claro. Anita, ¿hay alguna recomendación de suplementos nutricionales para una persona que se alimenta usualmente de forma balanceada? Yo les digo que no. O sea, ahorita hay muchísimos suplementos, pues, porque la industria finalmente también se empieza a mover a partir de ahí, pero yo les digo, si yo tengo una dieta donde tengo las 3 o 4 porciones de vegetales, las frutas, donde tengo mis proteínas adecuadas, donde estoy como con un plato que tiene diversidad de color, en términos generales no necesito suplementación. Yo qué les digo, entramos a evaluar a nivel particular si el paciente amerita algo, no sé, vamos a poner un paciente deportista que quiere mejorar su rendimiento. Ahorita hay gran cantidad de suplementos que muestra que se puede mejorar rendimiento, masa muscular, sin necesidad
de afectar función renal, de afectar pues como otra serie de cosas. Entonces, en ese tipo específico de pacientes uno podría recomendar, supongamos, creatina, que es la que más en cuanto a suplementación en deportistas tiene evidencia. Pero en los pacientes del día a día, si tienen un consumo adecuado, yo no suplementaría nada adicional. Se ha visto que el magnesio ahorita cada vez toma más fuerza porque el magnesio que obtenemos desde la dieta es un poquito regular, entonces hay ciertos pacientes que podrían beneficiarse de un consumo de magnesio, pero no extendido en el tiempo, porque es que lo que uno ve es que se dejan como suplementos y suplementos a lo largo del tiempo, y la verdad no es lo más recomendado. Y lo mismo con el zinc y el selenio. Si yo tengo una dieta con frutos secos, o sea, no voy a tener necesidad de recurrir como a una suplementación adicional. Entonces, siempre y cuando sea una dieta balanceada, doctor, yo en lo personal no recomiendo una suplementación. Ojo en las mujeres menopáusicas, porque ya si uno evalúa que amerita como el inicio de calcio y eso ya sí sería pues como algo adicional. Pero en términos generales no recomiendo pues como suplementación a grosso modo. Muy claro, Anita. Por curiosidad, a veces nos dicen, ¿qué es eso de la dieta paleolítica o del estilo de vida paleolítico? ¿Hay alguna información que pueda ser valiosa? Doctor, eso es muy bonito porque todo el estilo de vida paleolítico trae consigo como evitemos esas enfermedades de la civilización, ¿cierto? ¿Y cuáles son las enfermedades de la civilización? Obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, ¿cómo a partir de cambiar mi alimentación y mi estilo de vida puedo de alguna manera interferir en evitar como una enfermedad de la civilización, que es esas que les acabo de decir? Entonces, en esta alimentación paleolítica se basan más que todo es como en el consumo de vegetales, de frutas, como de lo que se hacía en el periodo paleolítico, que era básicamente la recolección y la caza. Entonces, frutas, vegetales, la carne, el pollo, pues como más que todo, como este consumo y evitar, obviamente, el consumo de todo lo que se vino a dar con la agricultura y todo el periodo industrial. Entonces, evitar ultraprocesados, evitar trigo, dulces, azúcares, cereales. Entonces, cuando uno empieza a ver tiene mucho sentido porque finalmente todo eso es lo que me va a producir de alguna manera enfermedad. Y lo que ellos recomiendan también dentro de ese estilo es ejercicio, contacto con la naturaleza, una vida más minimalista, como evitar un consumo exagerado de llenarnos de cosas que muchas veces no tienen ni sentido, quizás de reconocer más ese sol, como absorber más vitamina D a través del sol, alimentos incluso fermentados, que nos van a ayudar en esa microbiota. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo ese estilo paleolítico tiene mucho sentido porque de alguna manera evita como las enfermedades de la civilización. Fantástico. Anita, unas recomendaciones finales. Bueno, entonces, lo primero es que la alimentación y los cambios del estilo de vida hacen parte de la terapéutica, o sea, hacen parte del manejo. Así, o sea, con estos cambios obtenemos resultados. Entonces, siempre, siempre, si los podemos dar por escritos o hacer énfasis y volverlos a preguntar en la siguiente consulta, es fundamental. Lo otro es disminuir consumo de sodio, de ultraprocesados, preferir alimentos más de la naturaleza, o sea, lo que menos pase por la industria, quizás cereales más integrales, arroz, la arepa, evitar como lo que tenga muchos ingredientes o lo que leamos que no entendamos. Yo les digo, no me voy a comer algo que estoy leyendo y ni siquiera entiendo qué contiene. Evaluar periódicamente en esos pacientes que tienen dietas distintas, como los veganos y los vegetarianos, el pool de exámenes que conversamos y definitivamente pues esto es un camino que está empezando a recorrerse, les digo yo, porque la alimentación ahorita se está convirtiendo en parte de ese estilo de vida y qué rico hacer como parte de ese crecimiento. Qué rico. Es el alba de una nueva nutrición para los seres humanos. Muchas gracias, Completamente, Anita. doctor. No, doctora, a usted Hasta mil la gracias por próxima. la invitación. Un abrazo muy grande a todos.